Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 39 del Mundo con otros ojos. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? Este es un tema que agobia a muchísima gente porque notan que les bloquea constantemente, que incluso las decisiones pequeñas les resultan muy difíciles de tomar. Y si lo piensas detenidamente, la vida está constantemente llena de decisiones. Nuestros días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos ponen delante de nosotros los pequeños grandes retos de muchas decisiones a lo largo de la jornada. Así que cuando nosotros mismos ponemos limitaciones a nuestro propio proceso de toma de decisiones, a veces limitaciones muy bien intencionadas, como veremos a continuación, pero que no son necesarias, lo que hacemos es que nos estamos complicando la vida en algo que es tremendamente habitual y que por tanto nos hace mucho más complicado el cotidiano convivir con todas esas decisiones. Así que la nueva propuesta, la nueva visión que quiero traerte acerca de esto es que sustituyas a la hora de tomar decisiones el elegir de una manera selectiva hasta el extremo en términos de o lo uno o lo otro por combinar opciones o alternativas que verás pueden ser perfectamente compatibles y que no nos eximen de poder hacer buenas decisiones simplemente obsesionándonos por otro lado con el hecho de elegir. Vamos a sustituir el elegir por el combinar. Te lo desarrollo tranquilamente en los próximos minutos para que tú mismo puedas darle una vuelta a esto y puedas mejorar tu estado de salud mental, tu estado de bienestar también a través de estas pequeñas decisiones. Tomar decisiones siempre ha sido difícil, precisamente requiere de un grado de discernimiento, diríamos, ¿no? No solamente una cuestión de ser listo o tonto, que no es de lo que va, sino sobre todo de aplicar cierta sabiduría, y la sabiduría es mucho más que inteligencia, ¿no? Hay personas que pueden ser muy inteligentes y sin embargo no hacen un buen balance de lo que tienen delante para tomar decisiones pues, que tengan un equilibrio, ¿no? Y que en ese sentido les proyecten adecuadamente hacia adelante. Las decisiones son difíciles porque además muchas veces, claro, tienen implicaciones, por no decir que siempre tienen implicaciones, pero no tienen siempre las implicaciones, valga la repetición, que nosotros nos imaginamos. Tenemos una tendencia en nuestra cabeza, sobre todo cuando tenemos una cierta inclinación hacia la anticipación ansiosa, a pensar que las implicaciones de una pequeña decisión pueden traer una especie de efecto mariposa gigantesco. Y a ver, determinado tipo de decisiones pueden efectivamente marcar la vida de una persona, pero esas no son precisamente las pequeñas decisiones, suelen ser decisiones grandes. A veces confundimos las cuestiones de azar y lo que no podemos realmente controlar con esas otras cosas que sí podemos controlar. Y al cruzarlas, a veces creemos que podemos controlar cosas que nunca estuvieron bajo nuestro control, que simplemente surgieron de una determinada manera, que haber tomado nosotros una decisión distinta hubiera sido imposible en base a criterios prácticos reales, y más bien simplemente lo que hacemos es jugarnos la mala pasada de hacer el análisis a posteriori. Pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate pues, que ha habido un accidente de tráfico y que tú dices a posteriori, por supuesto, lo cual tiene sus muchas pegas porque a posteriori es cuando tienes la información, pero antes no la tenías, es que si ese día no hubiera cogido el coche esto no hubiera pasado. ¿Por qué no elegí otra cosa? No soy capaz de tomar buenas decisiones. Y fíjate lo capcioso de esa forma de razonar, porque en realidad tú estás analizando lo sucedido
ya digo, en base a lo que ha sucedido, ha pasado después, vaga repetición, pero no tenías esa información en el momento que tomaste la decisión. Cuando tomaste la decisión probablemente no había nada, absolutamente nada, que te retuviera ni que realmente hiciera pensar que no era una buena cosa el optar por esa vía. Pero sin embargo lo analizamos después y entonces confundimos el que debería haber tomado algo, una decisión, era algo que podría haber hecho, con él era algo que debería haber hecho. Era algo que yo debería haber anticipado, debería haber sabido, debería haber intuido, y entonces incluso empiezo a vivir con culpas determinadas cosas en las cuales realmente no soy culpable. Puedo haberme visto en una determinada circunstancia cogiendo un coche y que eso diera lugar a un accidente de tráfico, pero eso no significa que yo haya provocado ese accidente de tráfico por una mala decisión. No sé si consigo trasladarte la idea entonces de una manera suficientemente clara. Entonces, ahí tenemos una limitación muchas veces que nos estamos autoimponiendo. Confundir que podría haber escogido algo distinto con debería haber escogido algo distinto en base a una información que no tenía. Otro tipo de limitación muy habitual a la hora de tomar decisiones son los perfeccionismos. El perfeccionismo que nos lleva a pensar que hay solo una única opción correcta y que todo lo demás son malas decisiones. Es decir, por ejemplo, ¿y qué debería estudiar? Es casi hay personas que se lo plantean como tengo que acertar, ¿no? Tengo que, y bueno, es muy importante a lo que te dediques y al estudio que vayas a escoger, pero no es que se te va a acabar la vida si no escoges la opción, porque muchas veces no hay una opción única ni es la mejor opción. La opción perfecta, para empezar, no existe. Toda la parafernalia que montamos alrededor de esa idea de la opción perfecta, olvídate de ella porque la vida real constantemente nos estará trayendo más bien respuestas en una dirección distinta a esta, contraria a esta, ¿no? Podemos tener muy buenas opciones, de algunas de ellas podemos hablar incluso de mejores opciones, pero no hay una única mejor opción y cuando nos planteamos nuestras decisiones, las pequeñas y las grandes, en base a esa angustia del tengo que acertar, esa limitación es ya para empezar la que está encorsetando nuestro propio proceso de toma de decisiones que debería sentirse con márgenes de maniobra suficientes, suficiente movimiento interno a nivel de poder analizar y demás como para poder llegar a una conclusión y cuando lo estamos encorsetando lo que hacemos es limitar nuestras propias capacidades. Así que no buscamos la opción, buscamos una opción que sea satisfactoria, que pueda acumular el máximo de ventajas posible y si no es la mejor, pero aún así contiene muchas ventajas posibles, oye, pues ahí está. Que pudiera haber alguna ventaja extra que se nos haya escapado. Ojo, no te esté pasando lo que hemos visto en el punto anterior, que lo estés analizando a posteriori. Claro, a posteriori es muy fácil poder identificar lo que se podría mejorar, pero en el momento en el que estás tomando la decisión, muchas veces no lo sabes. Cuando tomamos la decisión, a lo que podemos aspirar es a una buena opción que puede ser mejor que otras, ¿de acuerdo? Pero no buscamos, recuerda, esa única opción que consideramos perfecta, no estamos buscando la solución, sino una solución aceptable. Verlo desde detrás en vez de hacia adelante es una complicación extraordinaria que te estás metiendo tú en tu propia rueda, estás poniendo un palo en tu propia rueda de la toma de decisiones cuando realmente no es necesario. El factor tiempo entonces es algo que como ves en la toma de decisiones tienes que tener en cuenta. Y a ver, es cierto que ciertas decisiones, por supuesto, traen consecuencias, todas ellas de una manera o de otra. Pero también es cierto que esto muchas veces se produce desde una determinada decisión hasta que llega una consecuencia. Durante el camino podemos ir tomando otras muchas decisiones, es decir, muchas decisiones permiten una cierta capacidad de reacción, permiten que podamos reconducirlas. Yo empecé estudiando, como sabéis muchos de vosotros, una carrera que nada tiene que ver con la psicología, que fue ingeniería en telecomunicaciones. No me gustó, tomé una decisión de dejarlo. Ese año pues fue un año un poquito, no en blanco, porque me dediqué a hacer otras cosas, pero bueno, un año un poco convulso a nivel personal, pero nada que no se pueda resolver. O sea, no es que se me acaba el futuro, que acabo en una cuneta básicamente en la vida laboral porque me he equivocado de carrera. Bueno, pues no, se estudia otra cosa, uno se va desarrollando a lo largo de la vida y donde yo me metí en su momento en telecomunicaciones porque era la profesión del futuro, pues reconozco que estoy en una profesión
de futuro. Es decir, para empezar, a los psicólogos, por desgracia, muchas veces, por malas razones, no nos falta empleo. Desde luego tenemos posibilidades infinitas de poder trabajar no solo a base de los problemas de la gente, sino precisamente en el desarrollo personal, y en todos sitios donde hay personas hacen falta psicólogos. Eso no es una profesión de futuro. Pues fíjate que la perspectiva y la toma de decisiones te van mostrando también con el tiempo que haber tenido que implementar, digamos, una adenda, un anexo, una mejora en el proceso de toma de decisiones a lo largo del tiempo, puede convertir una mala decisión en una decisión reconducida que puede ser estupenda y maravillosa en el medio largo plazo. Así que eso es importante también, el que puedas ver que el tiempo es un factor importante y que, aunque hay consecuencias a nuestras decisiones, no es en ese sentido dramático, explosivo que a veces nos imaginamos que va a ser. Una limitación clarísima también, en tercer lugar, que creo que nos incluimos en nuestros procesos de decisiones y que no añade beneficios, sino que más bien los resta, te va a parecer a priori una contradicción en términos, pero es que nos obligamos a elegir. Y uno dice, bueno, no va de eso una toma de decisiones, en el fondo no estoy eligiendo. Bueno, sí y no. Por supuesto que elegimos, pero yo puedo elegir, no tener que elegir, sino más bien combinar opciones. Y esto es algo que puede abrirte muchísimo la mentalidad a la hora de tomar decisiones. Entre A o B, no siempre tenemos por qué escoger A o B, sino que podemos hacer una solución híbrida que nos permita no tener que tomar una decisión drástica en ese momento. Puedo quedarme con lo mejor de ambas opciones, puedo hacer, como suelo comentar en otros foros y como he mencionado mucho, por ejemplo, en el libro de Psicología del Cambio, mi propio polígono a base de la unión de diferentes puntos que yo llevo en mi mochila. A lo largo de la vida acumulamos una mochila con experiencias, situaciones, capacidades, habilidades, pasiones, recursos formales de educación, otros que hemos aprendido de manera más informal, pero con todo ello podemos hacer un polígono que es muy absolutamente personal. Nadie puede hacer un polígono igual que el nuestro, porque nadie ha vivido o tiene los mismos recursos que tenemos nosotros. De manera que cuando nosotros nos obligamos a elegir a veces entre A y B, cuando francamente podríamos hacer una aproximación híbrida, única nuestra, que nos permite además diferenciarnos del resto, pues a la hora de ser competitivos, por ejemplo, en el ámbito de lo laboral, de lo comercial, cuando tú puedes mostrar ese lado conjunto, digamos, en vez de tener que elegir, de repente se te abren un montón de posibilidades. Pongo un ejemplo concreto muy que me toca en lo personal, ¿no? Muchos me conocéis por ser persona declaradamente de fe cristiana y a la vez soy psicóloga. Yo honestamente no siento que tenga que elegir. O sea, no me parece que lo uno sea incompatible con lo otro. Creo que es incompatible cuando no sabes compaginar lo que es compatible de lo uno y de lo otro. Pero cuando te obligas además a elegir entre lo uno o lo otro, casi que estás renunciando a una parte de ti. Hay cosas que son incompatibles, evidentemente. En esas no te voy a pedir que las metas, digamos, a capón y que las hagas encajar como sea, ¿no? Por supuestísimo que no. Pero hay veces que uno no tiene por qué elegir. Uno lo que sí que hace es diferenciar, discernir, como decíamos al principio, esto es compatible, esto no lo es, con esto puedo trabajar, con esto no. De hecho, hay un alto porcentaje de personas que vienen a mi consulta que son precisamente de fe cristiana. Bueno, quizá yo estoy pudiendo darles un servicio desde una cercanía porque nos entendemos de una manera, bueno, pues más cercana o más próxima que otra gente que no tiene esa fe no podría darle. Por supuesto, mi contexto de psicología es un contexto de terapia, pero qué importante es poder tener una identificación del paciente con uno y uno con el paciente, lo cual no significa que no puedas trabajar en una psicología con personas que no tengan ninguna clase de aproximación a la fe, pero me hace diferente en ese sentido a otros profesionales el estar abierta a esa otra dinámica que además ayuda tanto a los pacientes que ya están en ese punto, ¿no? Así que pongo ese ejemplo de nuevo porque, de hecho, si hubiera tenido que elegir, francamente creo que se hubiera perdido una parte de mí por el camino, ¿no? O sea, creo que ambas cosas de alguna forma muy clara me representan, por supuesto salvando las distancias entre lo uno y lo otro, pero la combinatoria sana, saludable, en ese sentido, nos puede ayudar muchísimo a tomar decisiones. Y a veces incluso creo que nos planteamos tomar decisiones
en cosas que de nuevo no son tan importantes o las vivimos como importantes, pero en el momento que las combináramos nos daríamos cuenta de que no tenemos realmente que elegir y que sería más fácil tomar una decisión. Hay personas que se vuelven locas literalmente con y que estudio, porque si resulta, vuelvo otra vez sobre ese ejemplo, ¿no? Y con este nuevo enfoque. Es que si estudio esto parece que me voy a equivocar en la vida, no quiero equivocarme. Y uno piensa, bueno, un momento, si lo planteas en términos tan dramáticos y sin, como si no hubiera margen de error, cuando sí que lo tienes, realmente tú mismo te estás colapsando. No sería muy bueno, por ejemplo, que pudieras decir, oye, pues me gusta esto, quizá mientras estudio pues una carrera de base puedo tener el otro tipo de estudio más como un hobby, algo que quizá no me va a dar de comer en lo inmediato, pero que puedo plantearme ir estudiando o profundizando a lo largo de los próximos 20 años, no tengo ninguna prisa porque ya he estudiado para mi profesión, puedo escoger que esto puede ser algo que me ayuda en mi pasión, pero que lo otro me ayuda, por ejemplo, en un plano mucho más práctico, más monetizado. ¿Por qué tengo que escoger? Pues posiblemente es que no tienes que escoger, tienes simplemente que combinar ambas cosas y en este caso combinarlas significa solaparlas o priorizarlas de una determinada manera, pero no necesariamente renunciar a todo. Me hicieron una pregunta muy interesante hace unos días que lo sintetizaría en algo así. ¿Es mejor dedicarte a tu pasión y monetizarla o tener propósito en lo que haces y por otra parte vivir con ello, ¿no? O dedicarte a ello? Y la respuesta que me salía más natural ante esa pregunta es no siento que tenga que elegir de nuevo. Es decir, si tengo la posibilidad de dedicarme a algo que me apasiona y que además puedo monetizar, puedo vivir de ello, si además consigo darle propósito a eso y tiene un propósito para mí, para los demás alrededor de mí, un propósito a medio o largo plazo también, y además tengo la posibilidad de dedicarme a ello, oye, ¿por qué elegir? Si no puedo elegir mi pasión para desarrollarme monetariamente, bueno, pues tendré que buscarle propósito a lo que estoy haciendo para vivir de ello, dedicarme en la medida de lo posible a hacerlo con el mayor agrado posible y quizá me dedicaré a mis pasiones en otros momentos y no de forma monetizada. Como ves, de esos cuatro elementos podemos hacer combinatorias distintas, pero notarás en este desarrollo que te estoy haciendo un poco rápido y superficial quizá, que la cosa ya es bastante más ligera a la hora de decidir. O sea, da igual si me hago la raya en el pelo en este lado, en el centro o en el otro lado. Tú vas a elegir dentro de tu libertad cosas que no tienen mayor importancia unas entre otras. Es más, puedes combinar, puedes probar varias cosas, puedes simplemente hacerlo en momentos distintos del tiempo. No nos peinamos las mujeres de la misma manera ni los hombres a lo largo del año, quizá pues por razones distintas, si vas a ir a una piscina, si vas a tener que hacer deporte, si te ayuda o no tener el pelo recogido. Notaréis que muchas veces yo tengo el pelo recogido hacia este lado porque soy diestra y a la hora de escribir me ayuda muchísimo tener este lado de la cara despejado. Bueno, pues son pequeños ejemplos, son pequeñas tonterías que pongo encima de la mesa porque desde las pequeñas a las grandes decisiones, si alguien se enroca en darle vueltas y vueltas y vueltas a la madeja, lo que se hace finalmente es un tremendo nudo, no termina de salir adelante la toma de decisiones y nuestras dificultades para decidir no son tanto porque no tengamos capacidad para decidir, sino porque nosotros mismos nos hemos estado limitando. A veces no estamos eligiendo entre una opción mala y una buena, que sería muy fácil de decidir, no estamos decidiendo ni siquiera entre dos malas opciones, que eso efectivamente complica la situación, a veces elegimos entre dos buenas opciones. Y esto es algo que quiero trasladarte casi como cierre también en la línea de que no perdamos de vista lo importante en la toma de decisiones, que es sobre todo no quedarnos bloqueados, proseguir y avanzar en cualquiera de las cosas que estamos llevando entre manos. Así que sustituye el elegir por el combinar en la medida de lo que puedas, abre la perspectiva de tu toma de decisiones en ese sentido y estoy prácticamente convencida de que si te pasa como a mí, vas a notar una gran mejoría a la hora de tomar tus decisiones. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com
y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.